en el caso de María, y estamos detectando un problema, pero usted revise y valore. En el caso de Manuela, que es la segunda paciente, pues estamos detectando esto, hay una interacción, fluoxetina, nimodipino, usted valore. No. Se trata de que si queremos adquirir responsabilidad para satisfacer las necesidades farmacoterapéuticas de los pacientes de forma adecuada, tenemos que tomar responsabilidades. Y para tomar responsabilidades tenemos que actuar. Y para actuar como profesionales tenemos que cobrar por ello. Es muy importante que pacientes que tienen estos altos problemas, estos problemas tan graves, tengan un profesional comprometido, motivado, con experiencia y que trabaje estos aspectos. Quiero decir que esta práctica clínica no es flor de un día. Yo sí en algo he destacado en la atención farmacéutica, y no quiero parecer inmodesto, ¿no? Todo lo contrario, porque creo que tengo muchísimo que aprender todavía y que esto no ha hecho más que empezar. Pero creo que si en algo, por algo estoy con esto, es porque yo he visto pacientes y yo he trabajado con pacientes, ¿no? Y me he equivocado con pacientes y he aprendido, y los pacientes han sido mis maestros y mi principal fuente de aprendizaje, ¿no? Entonces la práctica clínica se aprende con los años, ¿no? Yo llevo pues en atención farmacéutica pues desde hace 13 o 14 años, y esta práctica clínica se ha hecho con los años, probablemente más lento de lo normal o de lo que un clínico se forma, pues probablemente por mis pocas cualidades como clínico, pero también porque no tengo la capacidad de ver tantos pacientes como quisiera, porque ahora mismo no me pagan por hacer esto, ¿no? Pero un profesional tiene que dedicarse a esto. Este profesional, y vamos a hablar como consecuencia de esta esencia filosófica de la atención farmacéutica, qué otros aspectos son importantes y son necesarios para reflexionar, y hablamos de la docencia, de la investigación y de cómo generar práctica clínica. Pues esto no se hace de otra forma que viendo pacientes, y de alguna forma, por haber tenido que vivir de mi farmacia comunitaria en este momento, pues hace, y porque todavía esta práctica no es una práctica generalizada, hace que yo ahora mismo pues pueda tener pues 80, 90 pacientes a lo largo de un año, de este último año, y que pues 80 o 90 pacientes hablamos con cualquier médico y lo ha visto en 2 o 3 días perfectamente, ¿no? Entonces de ahí que la práctica pues derive en este lento aprendizaje y esta lenta evolución que estamos teniendo en la atención farmacéutica en el mundo. Porque, y vamos a hablar de cómo se hace uno clínico y cómo se especializa en este tema, y hablamos de la docencia, pues es muy importante que este esfuerzo tan grande que tenemos que hacer los farmacéuticos para reorientar nuestra actividad profesional hacia la atención farmacéutica, hasta la mejora de los resultados con los medicamentos, pues esto implica que las facultades de farmacia tienen que enseñar farmacia de otra manera. En España, que es la parte que yo más conozco, pero creo que también en otros países pues puede ser muy parecido, se está enseñando en las facultades una profesión que ya no existe. Y lo quiero decir categóricamente: el 70-80% de los profesionales farmacéuticos que egresan de una facultad de farmacia española lo hacen para trabajar como clínicos o presuntamente clínicos en una farmacia comunitaria o, en menor grado, en una farmacia hospitalaria. Y sin embargo se enseña para fabricar medicamentos. La fabricación de medicamentos hace muchos años que la dejamos, y en los laboratorios farmacéuticos españoles los farmacéuticos trabajan fundamentalmente en el área de marketing, en el área de información a profesionales sanitarios sobre los medicamentos, pero los profesionales que trabajan en la fabricación de medicamentos hace tiempo que ya son una auténtica minoría.
y desde que en el año 1990 la dirección técnica de los laboratorios farmacéuticos dejó de ser exclusiva del farmacéutico. Cuando se liberaliza algo, pues se elige al profesional más capaz. Los laboratorios farmacéuticos no son tontos, y si el profesional más capaz para ser director técnico de un laboratorio fuera farmacéutico, pues seguirían teniendo farmacéuticos. Pero esto no es así, porque la dirección técnica de un laboratorio moderno tiene mucho más que ver que con el conocimiento del medicamento, con los conocimientos de los procesos. De ahí que gran parte de los directores técnicos de laboratorios, ahora mismo de los laboratorios farmacéuticos, pues sean ingenieros y sean especialistas en calidad, mucho más que farmacéuticos. Entonces las facultades de farmacia tienen que optar por dos cosas, sencillamente, yo se lo digo, por dar respuesta a la necesidad social que hay de disminuir la morbimortalidad asociada a medicamentos y de formar profesionales clínicos, que es lo que ahora mismo están saliendo de estas facultades, o luchar por volver a trabajar en este tema y reorientar la farmacia a lo que siempre ha sido, que yo no digo que no sea necesario, y que vuelvan a retomar el tema de los laboratorios de producción de medicamentos. En este caso, si esa es la opción, que es muy legítima, honesta y que la entiendo perfectamente, pues tendremos que decir que habrá que crear una nueva profesión que se oriente a esto, porque las profesiones existen porque hay necesidades sociales, y cuando las necesidades sociales desaparecen, o la profesión cambia o se elimina. Y por tanto, como hay una necesidad social de profesionales que trabajen en la disminución de la morbimortalidad asociada a medicamentos, habrá que crearla. En este sentido, en mi última estancia en la Universidad de Minnesota, en el año 2005, estaban trabajando para hacer un perfil, que le llaman un perfil de competencia, basándose en qué características debe de tener este profesional que debe de trabajar con pacientes, y hacer la currícula de ese profesional. Y ese profesional, pues si no se llama farmacéutico, se llamará, como yo le llamo, farmacoterapeuta, o se le llamará como quiera que se le llame, pero indudablemente es un profesional que tendrá futuro. ¿De acuerdo? Entonces, la docencia de pregrado tendrá, en mi opinión, y quiero ser honesto con ustedes, aunque me pueda equivocar, lógicamente, yo me puedo equivocar y me he equivocado muchísimas veces, pues creo que debe de reorientarse. Pero también es muy importante pensar que un clínico como el que yo les he hablado no se hace en un día. Y los clínicos se forman como discípulos, de profesionales que tengan esta práctica. Y yo creo que quizás eso es lo que está enlenteciendo el proceso. No tenemos todavía un suficiente bagaje de profesionales clínicos importantes como para crear escuelas. Y un cardiólogo, cuando va a hacer cardiología, no acaba la carrera de medicina y se hace cardiólogo y empieza a abrir corazones, sino que aprende con cardiólogos expertos que le van enseñando la técnica. Y el seguimiento farmacoterapéutico o atención farmacéutica o farmaceutical care, me da igual como quieran que le llamen, no vamos a entrar en esa guerra, necesita un profesional con experiencia. Por tanto, yo creo que otro de los fracasos que hemos hecho es la docencia de posgrado. La docencia de posgrado ha tenido un alto contenido académico y un mínimo o nulo contenido clínico. Hay que cambiar. Y hay que cambiar y hacer que el contenido clínico sea la base, como es el contenido de cualquier especialidad médica, como los cardiólogos, los nefrólogos, los traumatólogos, los cirujanos, etcétera, etcétera. Por supuesto que tienen que estudiar, pues claro que sí, pero su componente importante es clínico. Por tanto, el seguimiento farmacoterapéutico no lo va a poder abordar cualquier profesional egresado de la farmacia, sino que necesariamente va a tener que aprender como discípulo de otros profesionales que ya lo hagan. Por tanto, el nudo gordiano que tenemos ahora mismo en la atención farmacéutica, en mi opinión, es la implantación de la atención farmacéutica.
y la implantación de la atención farmacéutica